Ricardo, un empresario mexicano conocido por su estilo de vida extravagante y su éxito financiero, decidió que estaba cansado de las citas superficiales. Después de varias experiencias fallidas con personas que solo estaban interesadas en su fortuna, tuvo una idea inusual: descubrir si alguien podía ver más allá de su dinero. Ricardo planeó hacerse pasar por alguien con una discapacidad física para probar la sinceridad de su potencial pareja. La motivación detrás de este plan no era solo la búsqueda del amor verdadero, sino también el deseo de protegerse de personas falsas y codiciosas que pudieran entrar en su vida por interés propio. Este deseo de autenticidad le llevó a preparar cada detalle de la cita a ciegas, decidido a descubrir quién valía realmente la pena conocer. Ricardo quería ir más allá de las apariencias y encontrar una conexión real, algo que resistiera las trampas del poder y el estatus social. Ricardo concertó el encuentro en un café discreto, lejos de los lugares de moda que habitualmente frecuentaba. Para completar su disfraz, utilizó un bastón y simuló una ligera dificultad para caminar, pero sin exageraciones que llamaran demasiado la atención. Cuando conoció a Isabela, la mujer elegida para esta prueba, notó que parecía amigable, tranquila y sin prisas, cualidades que no había visto en sus encuentros desde hacía mucho tiempo. Lo interesante fue que Isabela, al notar su malestar, rápidamente le ofreció ayuda sin mostrar ninguna incomodidad ni mirada juiciosa. Ricardo observaba atentamente cada una de sus reacciones, intentando comprender si había sinceridad o si era solo un comportamiento superficial que cualquiera podía simular. La forma natural de Isabela de afrontar la situación, sin hacer alboroto ni convertirlo en algo dramático, fue un punto que ya llamó su atención hacia algo más allá de lo que esperaba. Ese momento inicial fue crucial para que él empezara a relajarse y a sentir realmente una conexión genuina, aunque fingiera ser alguien diferente. Durante la cena, la conversación fluyó con una ligereza que sorprendió a Ricardo. Se había preparado para todo tipo de incomodidades, silencios incómodos, preguntas invasivas o incluso lástima disimulada. Pero nada de eso sucedió. Isabela mostró un interés real en su historia de vida, incluso la inventada. Le preguntó por sus lecturas favoritas, viajes, sueños, familia, sin tocar nunca el tema de la discapacidad. Era como si esa condición simplemente no definiera quién era él. Y eso, para Ricardo, era desconcertante. Él, acostumbrado a encuentros donde su dinero y su estatus se convertían en el centro de atención, ahora veía a una mujer que lo veía más allá de las apariencias, y peor aún, más allá de la mentira que estaba contando. Cuanto más sonreía y le preguntaba sobre lo que le gustaba, más pequeño se sentía Ricardo dentro de su propia trampa. Era como si la máscara que se había puesto para ponerla a prueba se estuviera volviendo lentamente en su contra. Ricardo ya no sabía si el plan tenía sentido. Estaba allí, frente a una mujer que no solo ignoraba por completo su supuesta limitación, sino que lo hacía sentir verdaderamente visto, quizás por primera vez en su vida. Fue entonces cuando se levantó y dijo que necesitaba ir al baño. En ese breve intervalo, tuvo oportunidad de respirar, pero ese silencio, sin la presencia de Isabela, pesó más de lo que imaginaba. Miró alrededor del restaurante y todo parecía estar en cámara lenta. Las parejas hablando, las risas resonando, el camarero ordenando los cubiertos, y él, allí, sentado en una silla de ruedas que no necesitaba, fingiendo tener una vida que no era la suya. Pero entonces ocurrió algo aún más inesperado. Cuando Isabela regresó del baño, se detuvo discretamente junto a una señora que parecía tener dificultad para levantarse. Isabela no lo dudó. Ayudó a la mujer, habló con ella unos minutos y solo después regresó a la mesa. Ricardo observaba todo desde lejos, y la escena le impactó como un puñetazo en el estómago. Eso no fue parte de la prueba. Ella no estaba siendo amable sabiendo que la estaban observando. Ella era exactamente así. Cuando ella volvió a sentarse, él intentó conversar, pero tenía la garganta seca. Lo que había comenzado como un experimento de manipulación y control ahora se sentía como una cruda exposición de quién era realmente. La confianza con la que Isabela afrontaba todo, con él, con la vida, con el mundo, desestabilizó la armadura que él había construido durante años. Ella no necesitaba demostrar nada. Él era quien, aun fingiendo, parecía más frágil en aquella mesa. Isabela notó que Ricardo era diferente. Más tranquilo, con la mirada distante, casi desconectado de la conversación. Eso la molestó. Hasta entonces se había mostrado receptivo, de buen humor y genuinamente interesado. Ahora era como si algo se hubiera roto en mi interior. Ella intentó romper el silencio con una pregunta ligera, comentando un libro que había leído recientemente, pero Ricardo se limitó a sonreír,
murmurando un qué interesante que no terminó de convencerle ni a él mismo. Pero Isabela no era ingenua. Había tenido citas antes en las que noté cambios sutiles en el comportamiento de un hombre y sabía, en la mayoría de los casos, exactamente lo que eso significaba. Sin embargo, con Ricardo fue diferente. El cambio no parecía provenir del desinterés o del aburrimiento, sino del conflicto. Algo lo estaba carcomiendo por dentro, y ella podía sentirlo, aunque él lo ocultaba bien. Entonces respiró profundamente, juntó las manos sobre la mesa y preguntó, con la dulzura de quien sabe el momento justo para tocar el punto justo. ¿Está todo bien, Ricardo? La pregunta era sencilla, pero el efecto fue devastador. Ricardo tragó saliva con fuerza. Hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba eso con tanta sinceridad. La mayoría solo quería escuchar la respuesta sí y seguir adelante con sus vidas. Pero Isabela realmente quería saber. Y dolió. Él, todavía fingiendo, asintió, mirando hacia otro lado. Pero dentro de él, el caos iba creciendo. El peso de la mentira pareció duplicarse. Y por primera vez, se encontró deseando no solo decir la verdad, sino ser digno de ella. No solo para Isabela, pero por él mismo. Ricardo no pudo dormir esa noche. Acostado en su espaciosa cama, en un apartamento de lujo con vista al horizonte de la ciudad, se sentía más miserable que nunca. Aquel encuentro, que debía ser solo una prueba, un juego, una broma para evaluar la honestidad de un desconocido, se había convertido en una herida abierta. El plan era simple, fingir ser alguien con discapacidad para ver cómo reaccionaría. Si ella solo actuara por interés propio, si mostrara desprecio o hipocresía, él se alejaría y seguiría adelante con la certeza de que el mundo todavía estaba podrido. Pero Isabela no reaccionó así. Ella era diferente. Y eso lo desarmó. El recuerdo de su sonrisa cuando él le dijo que era escritor, incluso sin decirle la verdad detrás de su fortuna, lo perseguía. No fue una sonrisa forzada. Fue genuino, dulce, lleno de curiosidad. Ella le preguntó qué había escrito. Quería saber si escribía cuentos, novelas, crónicas. Respondió vagamente, evitando dar demasiados detalles. Pero aún así, se sumergió en sus palabras como si fueran importantes. Como si lo que tenía que decir, incluso fingiendo ser alguien que no era, tuviera algún valor. Y ahí fue donde más dolió. Isabela parecía preocuparse por el por quién era allí, en esa versión limitada y frágil de sí mismo. O tal vez, pensó, por quién era realmente, aunque ya ni siquiera pudiera distinguirlo. El reloj marcaba las 3:48 de la madrugada cuando se levantó, caminó silenciosamente por la casa y entró en su estudio, una habitación revestida de madera oscura, llena de libros viejos y lienzos en blanco. Se sentó frente a su computadora portátil y comenzó a escribir. No se trata de negocios, inversiones ni artículos de revistas. Empezó a escribir sobre ella, sobre la reunión, sobre el dolor que sentí por haber mentido, y sobre la inesperada belleza de ser visto, incluso disfrazado. Ricardo comprendió, entre una pulsación y otra, que había algo en Isabela que desafiaba su soledad. Y eso le asustó. Al día siguiente, Ricardo se despertó con la luz del sol entrando a través de las cortinas de lino beige de su dormitorio. Había dormido solo 3 horas, pero algo en su pecho lo mantenía inquieto, como si lo hubieran sacudido desde adentro. El texto que había escrito al amanecer todavía estaba abierto en su cuaderno. Releyó cada línea y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había escrito algo real, crudo, vulnerable, honesto. Se trataba de Isabela, pero también se trataba del mismo. Sobre todo lo que se había ocultado tras contratos, cifras y apariencias. Decidió hacer algo que normalmente evitaba, llamó a su asistente personal, César, y canceló todas sus citas del día. Reuniones, llamadas, conferencias, nada parecía más importante que esa extraña sensación que lo consumía. Fue como si le hubieran quitado un velo de los ojos y ahora viera el mundo, y a sí mismo, bajo una luz mucho más dura. Ricardo no sabía exactamente qué buscaba, pero sabía dónde podía encontrar parte de la respuesta. Recogió las llaves del viejo coche que casi nunca usaba, un modelo clásico que conservaba más por cariño que por necesidad. Emprendió camino por las concurridas calles de la ciudad con un destino en mente, el pequeño restaurante donde conoció a Isabela. Cuando llegamos allí, el lugar estaba casi vacío. Todavía era temprano y la mayoría de los clientes recién comenzarían a llegar alrededor del mediodía. La señora que lo atendió la última vez lo reconoció. Ella sonrió amablemente y, antes de que él pudiera preguntar, respondió. Ella todavía trabaja aquí, sí. Pero hoy llega más tarde.
Ricardo le agradeció con un leve gesto y se sentó en el mismo rincón discreto donde había estado con Isabela. Pidió un café aunque no le apetecía. Sus ojos recorrieron la habitación, tratando de encontrar rastros de ella. Una nota olvidada, una risa en el aire, cualquier cosa que la hiciera parecer real y no solo una proyección de su mente atribulada. El tiempo parecía pasar lentamente. Miraba su reloj cada 5 minutos, como si estuviera esperando un milagro. Y entonces, sin previo aviso, apareció. Entró por la puerta de cristal con el pelo recogido de forma sin pretensiones, luciendo una camisa sencilla y un delantal ya manchado del trabajo. Sus ojos se fijaron en el suelo por un segundo, pero cuando levantó la vista y lo vio allí, sentado quieto, se detuvo. Fue un momento congelado. El mundo dejó de girar. Ricardo se levantó lentamente, como si tuviera miedo de asustarla. No sabía exactamente qué diría, no había ensayado nada. Simplemente sabía que necesitaba decir algo. Isabela lo miró con ojos entre la duda y el miedo. Ella no esperaba verlo. Mucho menos allí. «Hola», dijo con la voz más tranquila que pudo reunir. «Necesitamos hablar». Ella dudó. Por un segundo, pareció estar decidiendo si quedarse o huir. Pero finalmente respiró profundamente y caminó hacia él. La conversación que siguió cambiaría el curso de la vida de ambos. Porque allí, frente a todo lo dicho y omitido, no solo nacería la verdad, sino una elección que ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer. Isabela se sentó frente a Ricardo, todavía con una mirada desconfiada, como si no supiera si estaba frente a alguien arrepentido o simplemente un excelente actor. El silencio que se instaló entre ellos era denso, pesado, y cargaba con el peso de todas las mentiras no dichas, todas las verdades ocultas, todas las emociones que ahora estaban saliendo a la superficie. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó sin rodeos, mirándolo directamente a los ojos. Ricardo respiró profundamente. Su corazón palpitaba aceleradamente, pero su voz era firme. «Porque tenía miedo. Miedo a no ser amado por quien realmente soy. Miedo de que solo les gustara por mi dinero, mi nombre, mi apariencia. Fuiste diferente desde el primer minuto, y es exactamente por eso que necesitaba ponerte a prueba». Isabela levantó las cejas, sorprendida por su sinceridad. Pero el dolor en su expresión no se disolvió. De lo contrario, creció. «Me pusiste a prueba como si fuese una pieza de un juego. Como si mi valor dependiera de cómo reaccionaría ante un teatro. Fui honesto contigo. Desde el principio». Ricardo bajó la cabeza. Eso dolió más de lo esperado. Pero él sabía que se lo merecía. «Lo sé. Y por eso estoy aquí. Pedir perdón. Decir que cometí un error y que eso me enseñó más que nada. Vi quién eres y me vi a mí mismo en ti. Vi tu honestidad, tu fuerza, tu empatía. Y por primera vez en mucho tiempo, quise ser mejor persona». Isabela lo observó. Todavía herido. Todavía cauteloso. Pero algo en su postura se suavizó. Tal vez fue el cansancio de cargar con el resentimiento, tal vez fue su manera de hablar, sin intentar justificarse, sin usar excusas baratas. «No es tan sencillo, Ricardo. No puedes simplemente aparecer aquí, decir que te arrepientes y esperar que todo vuelva a la normalidad. No es un cuento de hadas. No esperaba eso. No espero nada, solo quiero que sepas que te entiendo. Eso lo aprendí. Y si un día quieres darme la oportunidad de reconstruir, aquí estaré». Se hizo el silencio de nuevo. Pero esta vez, no fue el silencio del dolor. Era el silencio del comienzo de algo nuevo. No es exactamente un nuevo comienzo, pero quizás una posibilidad. Ricardo se levantó lentamente. No quería presionarla. Simplemente dejó un sobre en la mesa. «Es para ti. No es dinero, no es nada de eso. Lee solo cuando estés listo. Y si quieres buscarme, mi número está ahí». Ella no respondió. Él simplemente observó mientras se iba, sus pasos lentos, como alguien que deja algo valioso atrás, o tal vez, como alguien que confía en que el destino sabrá cuándo traerlo de regreso. Han pasado horas desde que Ricardo se fue. El sobre seguía sobre la mesa, intacto, como si llevara consigo un peso simbólico que Isabela no sabía si quería soportar. Cada vez que sus ojos cruzaban el papel blanco, un torbellino de pensamientos invadía su mente. Ella estaba agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Fue como si todo aquello, el encuentro, la farsa, la revelación, la disculpa, hubiera desenterrado recuerdos que ella había pasado años intentando enterrar. Temprano por la noche, después de preparar un té y envolverse en una vieja manta heredada de su abuela, finalmente decidió abrirlo. Con manos temblorosas, retiró cuidadosamente el sello.
Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña foto. En la imagen, Ricardo sigue en silla de ruedas, sonriendo con un niño en brazos, el sobrino que había mencionado brevemente durante la reunión y que parecía ser su vínculo más sincero con el mundo real. La carta era larga, pero no fue dramático. Fue sencillo, rica en detalles de su vida que ella nunca había conocido. Habló de su infancia solitaria, de las presiones de su padre empresario, de la ausencia de su madre, de su primer amor que lo traicionó por dinero, de las noches en que quiso desaparecer, de lo invisible que se sentía aún rodeado de fama y lujo. Y en medio de todo esto, habló de ella. Cómo el brillo en los ojos de Isabela durante la cena lo desarmó. De cómo su generosidad hacia el camarero, su atención a los detalles, su tranquila atención le hicieron sentir, por una noche, verdaderamente visto. Pero había una confesión al final de la carta. Cuando vi que te quedaste, aunque pensabas que yo era una persona discapacitada, me di cuenta de que no eras tú quien estaba siendo puesto a prueba, era yo. Porque tu reacción me enseñó que todavía hay gente que ve con el corazón. Y no estaba preparada para eso. Huí, mentí, me escondí. Pero hoy, después de todo, solo quería que lo supieras. Cambiaste mi vida. Aunque no quieras volver a verme, me hiciste querer ser mejor. Isabela sostuvo la carta por unos segundos, presionándola contra su pecho. Sentí un nudo en la garganta. Yo no lloré. No sonrías. Fue una sensación diferente. Algo que mezclaba compasión con decepción, curiosidad con cautela. No hubo una respuesta clara. Pero por primera vez desde su encuentro, algo dentro de ella se calmó. Ella aún no sabía si perdonaría a Ricardo. Pero sabía que esa historia no terminaría ahí. A la mañana siguiente, Isabela se despertó antes de que saliera el sol. La noche había sido larga, con poco sueño, invadida por recuerdos, dudas y por la carta de Ricardo que ahora yacía junto a su cama como si fuera un secreto susurrado constantemente. Pero ese amanecer trajo consigo algo diferente, una calma que hacía tiempo que no sentía. Fue como si el simple hecho de haber conocido la verdad le devolviera un pedazo de sí misma, aquel que había quedado enterrado por experiencias pasadas y por la desconfianza que la vida tantas veces le había enseñado a cargar. Ella salió a caminar. El cielo aún mostraba tonos azules con rastros de la oscuridad de la noche. Pasó por las calles vacías, las farolas encendidas y los escaparates cerrados reflejando su imagen silenciosa. Isabela caminaba sin rumbo, pero con un propósito claro, comprender lo que realmente sentía. El aire de la mañana era fresco pero vigorizante. En su cabeza, las palabras de la carta se repetían como un suave eco. Ella no sabía si esto era un intento de manipulación o una rendición sincera. Pero también sabía que, por primera vez, alguien había hecho todo lo posible para mostrar su verdadero dolor, incluso si era de una manera torcida. Se sentó en un banco de madera en la plaza central, donde los niños jugaban los fines de semana y las parejas paseaban los domingos. Allí, cerró los ojos y se permitió recordar cada gesto de Ricardo, la forma en que la escuchaba, cómo se reía genuinamente de sus historias, cómo trataba de ocultar sus ojos llorosos cuando ella le contaba sobre su difícil infancia. Eso no pudo haber sido solo un acto. O podría. Pero entonces le vino a la mente un pensamiento que no esperaba. ¿Qué pasaría si todo esto, la mentira, la prueba, el encuentro, la revelación, fuera en realidad el comienzo de algo? No es un romance de cuento de hadas, sino una transformación. Suyo, de ambos. Fue en ese momento que su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje, no de Ricardo, pero de una mujer llamada Verónica. Brevemente, al grano, soy la hermana de Ricardo. ¿Podemos hablar? Es importante. Necesito decirte algo que él no tuvo el valor de decir. El corazón de Isabela se aceleró, y el ciclo de dudas, que se había calmado por un momento, se reabrió. Pero ahora había otra pieza en este rompecabezas. Y ella sabía que no podía ignorarlo. Isabela quedó en encontrarse con Verónica al final de la tarde, en un discreto café cerca del río, donde la luz del atardecer se reflejaba dorada sobre las tranquilas aguas. Llegó antes de tiempo, como quien intenta controlar la ansiedad simplemente ocupando espacio. Pidió un té de hibisco y se sentó en una mesa en la esquina, cerca de la ventana. El tiempo parecía transcurrir lentamente y cada segundo aumentaba la tensión en su pecho. Verónica llegó a tiempo. Era una mujer de presencia serena, de mirada firme, pero al mismo tiempo llena de algo que Isabela no pudo identificar inmediatamente. Quizás culpa, quizás gratitud. Se saludaron con un tímido gesto y el silencio inicial entre ambos fue roto por un profundo suspiro del visitante. Sé que todo esto parece confuso, y honestamente, ni siquiera sé por dónde empezar, dijo Verónica,
sacando una pequeña fotografía desgastada por el tiempo de su bolso. Pero mereces entender quién es realmente el hombre que conociste. La imagen mostraba a Ricardo, mucho más joven, en silla de ruedas. A su lado, Verónica, sonriendo, le toma la mano. Isabela sintió un escalofrío. Lo que no sabes es que Ricardo no fingió solo para ponerte a prueba. Él ya lo ha vivido. Durante casi 2 años quedó paralizado de cintura para abajo después de un accidente con un caballo en la granja de nuestro abuelo. La recuperación fue lenta, dolorosa y más emocional que física. Lo superó, sí, pero el trauma quedó, explicó Verónica con la voz quebrada. Isabela escuchó todo en silencio, absorbiendo cada palabra como si de repente las piezas del rompecabezas encajaran en su lugar. La llamada prueba ahora adquirió otra capa. No se trataba solo de desconfianza. Se trataba del miedo. Miedo a ser rechazado por algo que ya lo destruyó por dentro una vez. No lo hizo solo por capricho o arrogancia. Revivió su dolor más profundo para ver si había alguien capaz de amarlo aún con todas las cicatrices. Verónica tomó la mano de Isabela y agregó: Él te eligió porque vio en ti una luz que no encontró en otras personas. Pensó que si lo aceptabas en esa condición, entonces podrías amarlo verdaderamente, sin las máscaras, sin el nombre, sin el dinero. Y aunque cometió un error en el camino, fue por un corazón roto tratando de protegerse. Isabela contuvo las lágrimas. Su mente daba vueltas y su alma oscilaba entre la compasión y la confusión. Pero una cosa estaba clara, todo lo que vivían era real. Las palabras intercambiadas, los silencios compartidos, las miradas, sobre todo las miradas. Al salir del café, mientras el cielo se tornaba rosado y empezaban a aparecer las primeras estrellas, Isabela caminó hacia el mismo banco donde había estado esa mañana. Y allí, sentada con el corazón en silencio, comprendió que ciertas historias no se pueden explicar solo con la lógica, hay que sentirlas. Y a pesar de haber empezado con una mentira, tal vez estaba a punto de volver a empezar con una verdad. Si esta historia te sorprendió, imagina cuántas otras historias increíbles y emotivas tenemos aquí en el canal esperándote. Suscríbete ahora para no perderte ningún vídeo que te hará repensar todo lo que te rodea. Historias reales que desafían lo cotidiano y muestran el poder de las actitudes verdaderas. Deja tu me gusta para demostrar que apoyas contenido que hace la diferencia y ayuda a difundir mensajes que realmente inspiran y conmueven. Tu apoyo es lo que mantiene este canal vivo y creciendo. Así que no te lo pierdas. Sé parte de esta comunidad que valora lo inesperado y lo real. Juntos, transformemos cada vídeo en una experiencia que durará toda la vida. Hasta el próximo vídeo.